Con nosotros tenemos hoy a Paloma Ruiz Benito e Ignacio Morales Castilla. Ambos son profesores del Departamento de Ecología, el Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá, son profesores de Ecología. Y la investigación de Paloma se centra sobre todo en la dinámica forestal a distintas escalas espaciales y cómo los bosques se ven afectados por el cambio climático, el cambio global. Y Nacho estudia los patrones de diversidad presentes, pasados y futuros a escalas globales y los factores evolutivos y ecológicos que los condicionan. Entonces, hoy tenemos el placer de que nos hablen sobre estadística bayesiana con este seminario que han titulado Estadística Bayesiana, Principios, Teorema de Bayes y su aplicación. Nos van a hablar, nos van a contar su charla y si queréis hacer preguntas, pues las dejamos para el final, levantáis la mano o las escribís en el chat, ¿vale? Y nada, chicos, muchísimas gracias y todo vuestro. Cuando estéis listos, adelante. Vero, una pregunta. ¿Se ve bien la pantalla? O sea, ¿yo ya puedo empezar a pasar diapositivas? Sí. Vale. A ver, pasa una para ver si se ve. Un momentito. Sí. Ahora sí, ¿no? Sí, se ve. Vale, se ve perfecto, Paloma, así que... Vale, gracias. Vale, pues empiezo, entonces, si os parece bien. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores, ¿no? La invitación a este seminario de estadística bayesiana y bueno, a ver qué tal sale. Este seminario viene de un grupo de trabajo que estuvimos haciendo en la Universidad de Alcalá y empezamos hace ya algunos años, ¿vale? Empezamos en el 2018 y lo que hacíamos era que un grupo de gente que bien usábamos estadística bayesiana y teníamos interés en aprender todavía más, o gente que estaba comenzando a utilizar este tipo de técnicas, nos reuníamos cada 15 días o una vez al mes, una hora, y proponíamos ejercicios para trabajar, ¿vale? Os voy a contar un poco cómo era la dinámica del grupo, porque pensamos que también puede ser relevante pues, para otros grupos que se quieran formar dentro del grupo de trabajo de ecoinformática de la AET, ¿no? En primer lugar, lo que hicimos en las primeras sesiones fue determinar esta dinámica de grupo y qué es lo que buscábamos trabajando en conjunto, ¿no? Entonces, lo que definimos fueron los siguientes puntos. En primer lugar, claro, queríamos fomentar un poco el sacar tiempo para reflexionar sobre aspectos teóricos y aplicados, en este caso de la estadística bayesiana y en problemas de ecología. En segundo lugar, buscábamos trabajar con manuales de referencia. Ya vais a ver que al final del seminario, Nacho y yo hemos elegido algunos con los que estábamos trabajando o con los que queremos trabajar en un futuro. Y lo que buscábamos era un poco buscar ejercicios resueltos que nos ayudaran a implementar modelos bayesianos y que fueran prácticamente que ya estuvieran resueltos online. En tercer lugar, lo que proponíamos era trabajar con nuestros propios datos o generar sesiones un poco de discusión, hablando un poquito de los problemas que nosotros encontramos día a día, ¿no? Cuando intentábamos implementar este tipo de estadística o porque, por ejemplo, hay veces que nos hemos planteado, a mí me ha pasado, me imagino que a muchos de vosotros también, el plantearnos utilizar un modelo bayesiano y por qué al final hemos usado por otro tipo de técnicas, ¿no? Entonces, estuvimos reuniéndonos varios meses, creo que llegó a un año, y queremos retomar un poco este grupo y la dinámica de trabajo, pues probablemente a partir de abril o mayo. Entonces, como objetivo de este grupo, pues en primer lugar nos propusimos que de esta reflexión que hicimos de qué era la estadística bayesiana y por qué a veces no la utilizábamos o por qué pensábamos que en un futuro, como investigadores, nos podía ser interesante dedicar tiempo a formarnos en estadística bayesiana y en echar horas y tiempo, ¿no?, en estas reuniones y de una manera individual a trabajar en ello, ¿no? Entonces sacamos esta pequeña nota y lo que hemos preparado en el seminario de hoy es un pequeño resumen de estas primeras sesiones que hicimos. En la primera diapositiva lo he puesto, no sé si éramos 15 o 18 personas trabajando en ello, ¿no? Y entonces queremos hacer un pequeño resumen de ello. Y lo que hemos estado comentando, Nacho y yo, con la siguiente
ronda que hagamos dentro del Ecovalles UAH, lo que queríamos era intentar hacer ejemplos sencillitos donde aplicáramos estadística frecuentista, estadística bayesiana y viéramos que incluso en ocasiones, cuando los resultados son muy parecidos entre las dos, cómo puede cambiar un poco la interpretación de los datos, que es lo que os queremos mostrar hoy, y cómo también la estadística bayesiana hay en ocasiones que puede ir un paso más allá y ayudarnos a, ya estoy avanzando un poquito en lo que va a ser el seminario, ¿no? Pero ayudarnos a incorporar el conocimiento previo a nuestro trabajo o estudio a los resultados del trabajo, ¿vale? Entonces, las primeras diapositivas que hemos preparado es simplemente para haceros ver que la base, independientemente de la técnica del ajuste, es la misma. Lo que buscamos, lo que buscamos con ambas técnicas, al final, es ser capaces de interpretar formalmente una observación, ¿no? Interpretar formalmente un proceso ecológico. Y para ello, lo que usamos de una forma estadística es un modelo. En este caso, hemos elegido el modelo más simple, ¿no? En el que tenemos una variable respuesta que depende de una variable explicativa. Y en el fondo, en lo que vamos a estar hablando todo el rato en nuestro seminario de estadística bayesiana, es que al final lo que buscamos es conocer ciertos parámetros. Esos parámetros lo que nos dicen es cómo pensamos que una variable independiente X afecta a una variable Y, ¿vale? Entonces, el valor que toma ese parámetro es lo que estamos interesados en determinar, ya sea con estadística frecuentista o con estadística bayesiana. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Este tipo de enfoque, donde tenemos cada punto es una observación, unos datos, y tenemos en el eje de las X la variable independiente y en el eje de las Y es la variable respuesta. Al final, lo que estamos haciendo con un modelo tipo regresión es una simplificación de la realidad, ¿no? Estamos diciendo que al aumentar X, aumenta Y, y que eso depende de dos parámetros, en este caso, que luego veremos que son tres, del intercepto y de la pendiente, ¿no? El intercepto, que sería, luego os lo voy a comentar otra vez, pero el intercepto sería el valor que toma nuestra variable respuesta Y cuando X es 0, y la pendiente, que básicamente lo que nos dice es cuánto cambia la variable respuesta por cada unidad de variable independiente, ¿vale? Entonces, lo que queremos que quede muy claro es que este primer paso, donde tenemos una pregunta, donde vamos a determinar qué le afecta a nuestra variable respuesta, y en tercer lugar, cuál es la relación entre la variable respuesta y la variable independiente, en este caso es una relación lineal, pero podría ser una relación no lineal, cuadrática, exponencial, asintótica, es independiente de la técnica utilizada. Y es muy importante que seleccionemos modelos matemáticos relevantes, útiles, válidos y que tengan sentido biológico, ¿vale? Entonces, ya una vez que hemos establecido como estas reglas del juego, lo que os queremos explicar es un poco cómo se estima tradicionalmente con la estadística frecuentista, qué paso más allá va la estadística bayesiana, y hemos elegido, Nacho os va a explicar dos ejemplos, uno de ciencia ficción y un ejemplo real ya con datos y un pequeño ejemplo con R que ha preparado. ¿Vale? Entonces, si fuéramos a la estadística frecuentista, si realmente quisiéramos cuantificar si estos datos que estamos observando entre la variable independiente y la variable respuesta podemos decir que tiene un efecto significativo, la estadística frecuentista se basa en el contraste de hipótesis, es decir, se basa en el p-valor. Y lo que nos da es una probabilidad condicional, estas palabras es así, no lo podemos evitar, que la probabilidad que tenemos de observar los datos, dado que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Y al final lo que obtenemos es un p-valor, que es un número tipo umbral, que nos dice si podemos decir con una probabilidad del 95% que los datos se ajustan a esa hipótesis nula. Es decir, es la probabilidad que tenemos de observar los datos bajo una determinada hipótesis nula. Pero no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, o no es la probabilidad de que luego lo vamos a ver con la bayesiana, no es la probabilidad de que el parámetro tome un determinado valor, ¿vale?
Esto seguro que muchos de vosotros lo sabéis y lo tenéis claro, y lo que hace la estadística bayesiana, la estadística frecuentista, es ajustar esta regresión lineal de forma que se minimice la suma de las diferencias al cuadrado entre el valor observado y predicho. Esto no es más que lo que hace simplemente es buscar esta curva de predicción azul que estamos observando, de manera que la diferencia entre el predicho, que es el azul, es la curva que estamos obteniendo, y cada valor observado, que sería cada puntito, es la menor posible. Esto es lo que hace la estadística frecuentista. Entonces, fijaros, aquí os he puesto cada uno de los parámetros. Dentro del modelo que hemos seleccionado, que decimos que es biológicamente realista, que es válido, que tiene sentido, aquí tendríamos que estimar 3 parámetros al menos, ¿no? El intercepto, que sería este valor cuando la variable x es 0, el valor de y. La pendiente, cuánto cambia y, nuestra variable respuesta por unidad de x. Y la variabilidad, ¿no? O he puesto, la desviación estándar, ¿no? Que sería como cuán variable es la respuesta, ¿no? En torno a eso. Entonces, para obtener este p-valor, lo que se basa es en la probabilidad, diciendo que los modelos frecuentistas lo que asumimos es que cuando hemos repetido, ¿no? Vamos al campo 10 veces, 30 veces, 50 veces, 100 veces, y cuando la respuesta ya no varía, decimos que la probabilidad es igual, es decir, la probabilidad no varía cuando repetimos una determinada observación un número suficiente de veces, ¿vale? Entonces, ya teniendo un poco claro cómo se obtiene el parámetro en estadística frecuentista, que lo que obtenemos es un p-valor, que no es la probabilidad del parámetro, sino la probabilidad de observar esos datos, siendo que la hipótesis nula sea verdadera, podemos dar un paso a qué cambia con la estadística bayesiana. Vale. Ahora vamos a ver la fórmula, que es un poco más ardua, pero bueno, luego lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a poner 3 ejemplos muy sencillos, ¿vale? De este teorema de Bayes. Entonces, fijaros, en este caso sí que estamos viendo una distribución de probabilidad del parámetro. Al lado derecho del signo igual tenemos, a ver, aquí se ve, creo que se ve el puntero, pero bueno, se ve un poco pequeño. Tenemos la probabilidad de observar los datos dado una determinada hipótesis o modelo, que esto sería la verosimilitud, es un pasito más allá de la frecuentista. Luego tenemos la probabilidad de obtener una determinada hipótesis y sumando esta probabilidad a priori con esta verosimilitud nos daría la probabilidad a posteriori de obtener un determinado parámetro, ¿no? Sería la distribución a posteriori del parámetro. Y ahora vamos a ver cómo se calcula esto, ¿vale? Pero prácticamente es esto que hemos puesto aquí. La probabilidad de observar una determinada hipótesis o parámetros dados unos determinados datos depende de la probabilidad de haber obtenido esos datos para una determinada hipótesis o modelo y la probabilidad a priori. Vale. Prácticamente lo único que he incluido aquí que cambia respecto a la diapositiva anterior es que ahora la distribución de probabilidad de nuestro parámetro objeto, que sería la pendiente de esta curva, depende de la probabilidad de la verosimilitud, ¿vale? Que dependería de los datos y el modelo que hemos especificado, pero también depende de la probabilidad a priori. Es decir, podemos tener una probabilidad que no sea informativa, no sé nada de cómo la variable independiente afecta a la variable respuesta, pero podríamos tener una probabilidad informativa. Vale, entonces fijaros, al final hemos visto ya una ventaja, ¿no? De la estadística bayesiana frente a la estadística frecuentista, y es que la interpretación del parámetro es directo. Tenemos la probabilidad de que el parámetro tenga un determinado valor, ¿vale? Entonces, en este caso, bien sea el parámetro o hipótesis, puede ser tratado como una variable aleatoria y le podemos asignar una distribución de probabilidad previa. Vale, por daros un poquito de background frente a este teorema de Bayes, ¿no? Este teorema de Bayes, fijaros, ya fue propuesto por Thomas Bayes en antes de 1761, el año que murió, pero fue publicado en primera vez en 1763, ¿vale? Y prácticamente lo que nos permite es incorporar información
que tenemos con los datos que hemos tomado, ¿no? para probar un determinado modelo, una determinada hipótesis, y con eso actualizar información preexistente, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo ya. He dicho que os vamos a poner 3 ejemplos, entonces vamos a ver el primer ejemplo conceptual, por así decirlo, ¿no? Si yo os digo, todos tendríamos claro que si alguien dice que es intolerante a la lactosa, podríamos saber qué probabilidad tiene de que realmente sea intolerante. En este caso lo podríamos leer como la probabilidad de que alguien sea intolerante a la lactosa, que sería nuestra hipótesis, dados unos determinados datos. Vale. Este ejemplo lo hemos tomado del libro de Bayesian Statistics de Fan Wei, y era un ejemplo parecido, pero se basaba en la alergia al cacahuete, ¿vale? Entonces, si tomamos este ejemplo, en el fondo, si aplicamos el teorema de Bayes, podríamos tener con simplemente verosimilitud este tipo de probabilidad, ¿no? La probabilidad de que en nuestros datos alguien que sea intolerante a la lactosa realmente lo diga. Pero si nosotros ya tenemos un conocimiento a priori de que realmente hay muchísima población que, a pesar de ser intolerante a la lactosa, no tiende a decirlo, o sea, sabemos realmente la probabilidad general de que alguien tenga intolerancia a la lactosa, imaginaros con otro tipo de datos. La idea del teorema de Bayes es que este conocimiento a priori, que es, luego podemos discutirlo en la sesión de rondas, pero lo que nosotros proponemos es que es, bueno, nosotros y los libros de estadística bayesiana, lo que se propone es que sea verificable, que sea de publicaciones previas o que sea de otros trabajos, en los que realmente podamos saber la distribución de probabilidad de ese parámetro previo. Muchas veces no se va a saber y en ese caso vamos a usar una distribución a priori no informativa, ¿vale? Aún así, lo que os digo, tiene sus ventajas, porque lo que obtenemos es que la probabilidad de que alguien que tiene intolerancia lo diga. Es decir, tenemos la probabilidad real del parámetro o de la hipótesis. Entonces, si sé que se ve un poco mal el cómic, no lo hemos encontrado con mayor resolución, pero al final, en la inferencia bayesiana existe mucho debate, ¿no? De si es mejor que la frecuentista, no es mejor. En cualquier caso, simplemente mientras se haga una buena interpretación y correcta, perfecto. Pero en el fondo es que este establecimiento a priori no debería ser basado en fe, en la fe, ¿no? Como dice el cómic, sino que se puede basar, ¿no? en informaciones publicadas y se puede informar de ello en las publicaciones relacionadas con un determinado trabajo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver un pequeño ejemplo del teorema de Bayes, basado en la ciencia ficción, y luego nos lo va a explicar Nacho, ¿vale? Y luego un pequeño ejercicio en... A ver, voy a pasar por aquí, ¿vale, Nacho? Para irte pasando. Y luego un pequeño ejercicio en R que ha preparado para luego hacer un pequeño debate de cuáles son las ventajas de la estadística bayesiana frente a la frecuentista y en qué momentos lo usamos y en cuáles no. Vale. Se ve la presentación. Se ve bien. Bueno, estupendo. Pues gracias, Paloma. Sigo yo desde aquí. Aprovecho también para darle las gracias a los organizadores de estas sesiones, que me parecen súper interesantes, y me parece alucinante que un lunes a estas horas de la tarde haya tanta gente apuntada a la sesión. O sea que muchas gracias por asistir. Vale, sigo desde aquí con este ejemplo, que es un ejemplo muy típico para explicar la importancia, por ejemplo, de ese conocimiento a priori, esa información a priori, que es lo que nos suele llamar mucho la atención o nos suele chocar cuando empezamos a pensar en la aplicación de estadística bayesiana, ¿no? Eso de los priors, ¿qué es eso de los priors, ¿no? Esa información a priori. Y este ejemplo nos explica muy bien lo importante que puede ser y cómo el no incluir esa información que podemos tener sobre un sistema antes de hacer un análisis estadístico puede hacer que tengamos incluso resultados sesgados, ¿no? Acerca de o que la precisión de nuestros modelos o de nuestras estimaciones esté sesgada. Entonces, bueno, el ejemplo este utiliza, es muy posible que muchos y muchas ya lo hayan visto, este ejemplo en algún caso, pero bueno, utiliza una escena de la Guerra de las Galaxias
en concreto del El Imperio Contraataca, el episodio 5, y es una escena en la que, vamos a ver si mi ordenador pasa las... Vale. Es una escena en la que están huyendo Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca y C-3PO en el halcón milenario de unas naves imperiales que les están persiguiendo, disparándoles con láser y todo esto. Y a Han Solo se le ocurre que para despistarles y para que les dejen de seguir, la mejor opción es cruzar un campo de asteroides. La princesa Leia le pregunta que si está loco, que no tiene que hacerlo para impresionar a nadie, que tal, porque obviamente les da miedo. Y C-3PO en ese momento le dice que las probabilidades de éxito, de cruzar con éxito ese campo de asteroides, es de una entre 3.720. Con lo cual, es decir, hay muy poca posibilidad de cruzar el campo de asteroides con vida. Claro, en este contexto, ¿no? La pregunta es, ¿qué haríamos cualquier persona, ¿no? Si tuviéramos que cruzar ese campo de asteroides? Y la única información que tenemos sobre ese sistema es que hay una entre 3.720 posibilidades de sobrevivir, ¿no? Si a cualquiera nos dicen que antes de ponernos la vacuna del COVID, que tenemos una entre 3.720 probabilidades de vivir, pues seguramente casi nadie se habría puesto la vacuna, ¿no? Es decir, este es el tipo de información en base a la cual tomamos decisiones en nuestra vida real. Y esa información, de hecho, la manera que tenemos nosotros de pensar sí que combina y sí que va actualizando constantemente el conocimiento previo que tenemos sobre un sistema. Imaginemos cuando no sabemos dónde hemos dejado las llaves por la mañana, cuando nos despertamos y estamos en casa, pues el conocimiento previo que tenemos es que la solemos dejar siempre encima de la mesilla del salón, vamos a la mesilla del salón, vemos que no están ahí las llaves, actualizamos ese conocimiento previo y vamos construyendo así, ¿no? Pues la estadística bayesiana funciona de una manera parecida. La pregunta es, ¿os la jugaríais a cruzar ese campo de asteroides? Seguramente con esa información solo no os la jugaríais. Pero, y aparte, hay que tener en cuenta que esto es una película y que necesitamos tensión narrativa, ¿no? Si eso fuera así, pues una de dos, o no cruzan el campo de asteroides, se rinden y se termina la resistencia y acaba la película ahí y gana Darth Vader, o se meten en el campo de asteroides, se mueren y ya está, y también se acaba la película y nos vamos a dormir y se acaba esa tensión narrativa. Pero lo que sucede es que hay un conocimiento previo que C-3PO no está incorporando, y es que Han es esto en inglés lo dicen como un badass, no sabía si poner el puto amo, un máquina, un fiera, no sabía muy bien qué utilizar, pero bueno, Han es seguramente el mejor piloto de toda la galaxia, y esa información no la está teniendo en cuenta, y además es un tío muy temerario y muy atrevido, y esa información no la está teniendo en cuenta C-3PO, ¿verdad? Entonces, lo que nos permite la estadística bayesiana es precisamente incluir ese conocimiento a priori que tenemos sobre Han, ¿no? Actualizar esa información que tiene C-3PO con lo que sabemos sobre Han. Formalizando esto en forma de ejemplo estadístico, en forma de distribuciones, pues bueno, lo que nos está dando C-3PO en la película es una tasa de éxito, ¿no? Ese 1 entre 3.720, y se basa en cálculos en base a los datos que existen de pilotos que han cruzado campos de asteroides anteriormente. Imaginemos que de 7.000 y pico pilotos ha habido solamente 2 que han cruzado con éxito ese campo de asteroides. En base a esto, la decisión que tomaríamos, de nuevo, es la misma, ¿no? Es no cruzar el campo de asteroides. Pero tenemos información esta. Pero bueno, vamos a ver cómo se formalizaría esas tasas de éxito en base a lo que nos cuenta C-3PO. Para ello podríamos ajustar una distribución beta, que es una distribución de probabilidad, la tenéis dibujada ahí en la figura, que puede adaptar un montón de formas diferentes en base a 2 parámetros, a alfa y a beta, que son exponentes de una variable aleatoria. Y esa distribución beta en base a esos 2 parámetros nos va a dar la probabilidad de la tasa de éxito, ¿no? La probabilidad de la tasa de éxito en función del número de éxitos. Y los parámetros, esos 2 parámetros, alfa y beta, son el número de veces en las que se ha observado un éxito y el número eso sería alfa, y beta es el número de veces en las que un fracaso ha sido observado. Entonces, si metemos estos 2 parámetros en la ecuación en base a lo que nos dice C-3PO,
podríamos construir una distribución de probabilidades de éxito como la que podéis observar en la diapositiva, ¿no? Una distribución de probabilidad en la que pues vemos que la masa de densidades está muy cerquita del cero, es decir, hay menos de 0,001 de probabilidad de salir vivo de ese campo de asteroides, ¿no? En base a esos datos que nos da C3PO. Pero, de nuevo, Han Solo es un badass, ¿no? Y si tenemos en cuenta esa información a priori, podríamos incluir, el teorema de Bayes lo que nos permite es incluir una distribución de ese conocimiento previo que tenemos acerca del sistema badass, o sea, del sistema Han Solo, perdón, y es que es muy probable que Han Solo salga con vida, ¿no? Esto lo podemos modelizar con una distribución beta, con alfa igual a 20.000 y beta igual a 1. Es decir, Han Solo de 20.000 una veces que navegue en un campo de asteroides va a salir, o sea, se estrellaría a una, ¿no? Entonces, vemos cómo esas probabilidades tienden a 1, ¿no? Van a estar muy cerquita de 1. Y si recalculamos la probabilidad, ¿no? Esa probabilidad posterior, que es al final el resultado de aplicar el teorema de Bayes, y que es igual o equivalente a multiplicar esa verosimilitud por esa información a priori, o los cálculos de C3PO por el conocimiento a priori, podemos recalcular, es decir, podemos actualizar esa distribución beta combinando los parámetros alfa de la verosimilitud de lo que sabemos sobre el sistema y la información a priori, y el parámetro beta lo mismo. Cuando hacemos esto, lo que observamos entonces es que la probabilidad de acertar, de atravesar ese campo de asteroides con vida, ya no es ni tan cerca de 0 ni tan cerca de 1, sino que estaría en el 75% de probabilidades, y esto es lo que nos hace que nos peguemos a la silla cuando estamos viendo esa escena, porque a pesar de que sabemos que Han Solo es un superpiloto, pues está pasando por un sitio que es muy arriesgado y hay cierta probabilidad de que fallen, ¿no? Entonces, esa probabilidad del 0,75% te puede decir, vale, me meto en el campo de asteroides, pero sé que me la estoy jugando, ¿no? Y tengo que ir con cuidado. Bueno, la escena, para quien no haya visto la película, termina con Han Solo diciéndole a C3PO que nunca le diga las probabilidades, ¿no? Y podemos hacer un poco la broma de que no se debería decir las probabilidades sin establecer a priori ese prior, Bayesian prior o conocimiento a priori bayesiano. Bien, esto es por poner un ejemplo para que veáis cómo un prior tan informativo, tan fuerte, puede cambiar, ¿no? la precisión de la estimación de un estimador estadístico. Ahora vamos a ver otro ejemplo sobre eso, pero antes de ello, simplemente una reflexión también acerca de lo fácil, lo accesibles, lo mucho más cerca que estamos a día de hoy de implementar estos enfoques bayesianos y esta estadística bayesiana en comparación a hace 15, 20 años en los que las oportunidades eran mucho más limitadas y había que tener unos conocimientos bastante elevados de modelización. Esto no quiere decir que sea totalmente fácil, ¿vale? Pero a día de hoy tenemos un montón de disponibilidad de plataformas, de programas, de paquetes, de R, de Python, de fuera de R, de C, para implementar modelos bayesianos, ¿no? Aquí tenemos una tabla en la que resumimos algunos de los más utilizados, ¿no? Como Stan, Bax, JAX, Bayes X, CUDA, INLA, etcétera, etcétera. Tenéis aquí algunos de los enlaces y podemos discutir. Yo creo que es interesante saber luego en la ronda de preguntas si habéis utilizado algunas de estas aproximaciones, cómo os ha ido, cómo de fácil o difícil os parece y todas estas experiencias, ¿no? En concreto, en este grupo de estudio, de trabajo sobre estadística bayesiana que habíamos creado en la Universidad de Alcalá, nos habíamos decantado por Stan, que es una plataforma de última generación o de lo más moderno que se ha creado para la aplicación de modelos bayesianos y que además se puede aplicar de forma muy fácil desde R, desde Python, desde otros lenguajes, y se caracteriza por utilizar un sistema de sampleo, de muestreo bayesiano, que utiliza un algoritmo, es el Hamiltonian Monte Carlo,
que es distinto al GIBS y a otros algoritmos previos, y parece ser que es un poco más eficiente en cómo hace esa búsqueda de parámetros, o sea, en el espacio de parámetros, ¿vale? No me voy a detener mucho sobre esto, pero si a alguien le interesa saber cómo funcionan estos algoritmos, hay vídeos muy interesantes de Mike Betancourt en YouTube, que es uno de los desarrolladores de Stan, y en el que explica muy bien cuáles son esos intríngulis, esos mecanismos internos de estos algoritmos, y es muy interesante ver cómo lo explican ellos. Yo creo que no sería capaz porque, de nuevo, como venimos diciendo, no somos expertos, somos investigadores que nos estamos queriendo formar un poco más, ¿no?, en estas técnicas. Pero bueno, veis cómo es un poco el mensaje que estamos lanzando es que Stan es una herramienta para aplicar estadística bayesiana bastante sencilla de implementar en R. Existe este paquete RStan, que ya es tan fácil instalarlo como escribir, bueno, instalar cualquier otro paquete en R. Es cierto que hay algunas dependencias que pueden ser necesarias que tengáis instaladas previamente, como RC++, y el RTools, ¿no? O sea, tenéis que tener instaladas algunas dependencias anteriormente, pero bueno, en una horita, un par de horitas, dejas instalado todo lo que necesitas para trabajar con esta. Luego este lenguaje se caracteriza por la necesidad de tener tu modelo escrito en el lenguaje Stan, que sería básicamente un archivo de texto con extensión .stan, y que tiene la forma o el formato que podéis observar ahí en la pantalla. Esto es un ejemplo de los más sencillos, uno de los ejemplos típicos que se utiliza para utilizar o para aplicar Stan, que es el modelo el ejemplo de las 8 escuelas. Y básicamente esos archivos siguen una sintaxis que le sonará más a la gente que haya programado en C anteriormente, pero no es excesivamente compleja. Se declaran en primer lugar los datos, se declaran cuáles son los parámetros que le estamos pidiendo a nuestro modelo, que nuestro modelo queremos que ajuste. Se especifica cuáles son las relaciones que existen entre esos parámetros, ¿vale? En este caso, pues sería una regresión, como podéis ver. Y luego, al final, en la parte de modelo, pues se especifican cuáles serían esos priors, pues la distribución de esos parámetros y de sus errores a priori, e incluso se puede jugar con meter el modelo, o sea, esa especificación, esa parte de parámetros transformados se puede meter también en la sección de modelo. Hay distintas sintaxis y esto requiere un poco de entrenamiento y un poco de experiencia. De hecho, es una de las razones por las que nos estamos formando, ¿no? Porque esto no es tan sencillo, requiere cierto entrenamiento, pero por suerte existen a día de hoy herramientas y paquetes de R que hacen ese trabajo por nosotros. Es decir, ya no tenemos que escribir nuestro propio modelito de Stan. Si queremos utilizar modelos más o menos estándar, ¿no? Pues modelos de regresión jerárquicos, modelos mixtos no lineales, meterle estructuras de autocorrelación, ya sean espaciales, temporales, filogenéticas. Para todo eso tenemos una herramienta que os recomiendo mucho que le echéis un vistazo, que es BRM, Bayesian Regression Models Using Stan, BRMS, es un paquete de R que nos permite implementar modelos de Stan básicamente o de forma muy parecida a cómo lo habríamos hecho con cualquier otro paquete, con un modelo lineal en R, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un ejemplito de cómo hacerlo, pero bueno, os recomiendo entrar a esa web de Paul Burner, que es el desarrollador de este paquete, y en ella tiene acceso a referencias, a algunos artículos en los que explica cuáles son las ventajas de utilizar estos modelos y esta plataforma, y os lo recomiendo bastante si os interesa este tema, si os interesa formaros más. Y ya para terminar, y disculpad que me esté enrollando, creo que es más interesante lo que puede venir a continuación, pero bueno, poneros un ejemplito para que veáis lo sencillo que es hacer esto en realidad en R y utilizando ese modelo. Voy a utilizar este ejemplo, estos datos de
de aves costeras o playeras como los ostreros, el chorlitejo, los correlimos, ¿no? Es un set de datos, unos datos que se han utilizado mucho, por ejemplo, para explicar o en paquetes de modelos filogenéticos y de método comparado filogenético. Y en él en concreto, pues bueno, tenemos información para rasgos morfológicos de 71 especies de este tipo de aves. Tenemos datos de tamaños corporales de machos, de hembras, el tamaño corporal de los huevos, los tamaños de las puestas, y nos podemos hacer una pregunta como hasta qué punto la masa de los huevos depende o está relacionada con el tamaño corporal de los machos, ¿vale? Veis la relación, veis una scatterplot ahí de la relación, veis que hay una relación muy potente entre esas dos variables, y el hacer una regresión, un modelo de regresión sencilla, sin efectos jerárquicos, sin tener en cuenta la filogenia, sin nada más, en R, utilizando ese paquete BRMS, es tan sencillo como escribir esas dos líneas de código que tenéis en la pantalla, ¿vale? Veis que la estructura del modelo, siguiendo ese BRM, es una fórmula, como en cualquier otro modelo de regresión. Especificamos cuáles son los datos y lo único que hay diferente es que debemos especificar al modelo cuál es el prior, ¿vale? Cuál es esa información a priori. Y esa información a priori yo la estoy definiendo con una línea de código muy sencilla, como veis arriba, en la que establezco un prior totalmente no informativo, ¿vale? Una distribución uniforme entre 0 y 1, y eso es todo lo que le estoy diciendo, ¿vale? Al modelo. Y una vez que ajustamos ese modelo, obviamente estos modelos, su ajuste tarda más que un modelo de regresión lineal normal OLS en R, tarda un poquito más, porque ajustamos distintas cadenas de sampleo, hay un periodo de prueba para esas cadenas, etcétera, etcétera. Pero podéis ver cómo el output, ¿no? El resultado que obtenemos a partir de un objeto de ajuste de modelo, de este tipo de modelos bayesianos, es análogo a lo que obtenemos con otros tipos de modelos, ¿vale? Tenemos nuestros valores estimados para los parámetros, ¿vale? Para el intercepto y la pendiente de esa regresión. Tenemos unos valores de error y tenemos, en este caso, unos intervalos de credibilidad. Es importante tener en cuenta que estos no son intervalos de confianza, sino que son basados en una distribución estadística, sino que es un intervalo de credibilidad estadística. Y luego tenemos este parámetro, este RHAT, que es muy importante cuando implementamos modelos bayesianos en STAN, y que es un factor de reducción que lo que nos viene a decir es si las cadenas y los resultados de todos los modelos que estamos implementando convergen entre ellos o no. Si no convergen es que hay problemas de especificación del modelo, es que el modelo se está perdiendo en el espacio de parámetros, podríamos necesitar especificar mejor nuestra información a priori, etcétera, etcétera. Pero nos da ideas de que a lo mejor nuestro modelo o nuestros datos no son buenos o no se ajustan a las preguntas que le estamos haciendo a nuestro modelo. Por tanto, esto es otra ventaja que pueden tener los modelos bayesianos. Y por último, lo que os quería llamar la atención es que, bueno, pues podemos ver cómo se ajusta esa recta de regresión en base a este modelo, o cómo la distribución de densidades de nuestra variable respuesta y es predicha por la distribución posterior de predicciones de nuestro modelo. Es decir, nosotros tenemos miles de predicciones basadas en nuestro modelo, y cuando las ploteamos todas, pues vemos más o menos cuáles son esos intervalos de confianza o esos intervalos de credibilidad, mejor dicho, y si la variable respuesta está dentro ¿no? Está bien o mal predicha dentro de esas predicciones, ¿no? Ahí solamente he dibujado unas 100 predicciones. Bien, ahora la pregunta que nos podemos hacer es ¿hasta qué punto ese prior es relevante, ¿no? Puede cambiar esta respuesta. Hemos visto antes cómo en el caso de Han Solo el meter un prior era bueno o era necesario porque nos permitía corregir nuestra respuesta. Pero si metiéramos un prior poco informativo o malo o alejado de la realidad, podría también sesgar nuestra respuesta y ofrecernos un resultado erróneo.
pero una ventaja de este tipo de modelos es que va a tender a avisarnos si eso fuera así. Os muestro un ejemplito. He ajustado el mismo modelo de antes, pero metiéndole, en vez de una distribución uniforme como información a priori, le he metido una distribución beta con 200 aciertos y un fracaso. Es decir, es una distribución, yo le estoy diciendo que con mucha probabilidad quiero que la pendiente de la regresión esté cerca de 1, ¿vale? Estoy forzando a que el modelo estime esa pendiente de regresión muy cerca de 1, ¿vale? Al meter esta información a priori. Al hacer eso y ajustar el modelo, lo que podéis ver es cómo el valor estimado de esa pendiente ya no es 0,67, está muy cerca de 1, ¿vale? Pero cambian el resto de parámetros, cambian los errores, cambia el intercepto y veis cómo los valores de ese R-hat se van alejando de 1 y esto lo que me está diciendo es que no está habiendo tanta convergencia en el modelo. Es decir, en muchas de los runs, de esos muestreos que hace el modelo, está fallando, no está habiendo acuerdo, no está habiendo convergencia entre los resultados que muestran esos distintos procesos de muestreo del espacio de parámetros, ¿no? De búsqueda del espacio de parámetros. Y fijaos cómo las predicciones que hace este modelo con un prior tan malo, ¿vale? O tan poco informativo, o sea, es muy informativo, pero en el mal sentido, no son capaces de recoger la densidad de la variable respuesta, ¿no? La densidad de la variable respuesta en la figura de abajo viene dada por esa línea más oscura, esa línea azul más oscura, y las líneas azul claritas veis que no son capaces de recoger esa variable respuesta. Entonces, bueno, esto simplemente es para remarcar la importancia que pueden tener los priors, el seleccionar bien los priors cuando hagáis modelos bayesianos y un poco como conclusión el hecho de que el ajustar este tipo de modelos, en vez de llegar y hacer un LM clásico en R, te obliga y te fuerza a pensar mejor en qué es lo que hay por debajo de tu modelo, ¿no? ¿Cuál es la estructura de tu modelo? ¿Cuál es la estructura de tus datos? Si no converge el modelo, ¿por qué no converge? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya para ir terminando, un poco como a modo de conclusiones, ¿no? Y en esa comparación que os hemos venido presentando entre aproximaciones bayesianas y frecuentistas, pues bueno, la aproximación bayesiana nos permite incluir el conocimiento a priori de un proceso y analizar si los datos se ajustan a ese conocimiento o no. Como hemos hablado bastante. Nos permite además alcanzar estimaciones más exactas de los parámetros cuando el tamaño muestral es pequeño, ¿vale? Es decir, los métodos paramétricos y frecuentistas suelen estar limitados por el número del tamaño muestra. La interpretación de los resultados, además, es fácil y directa, ¿no? Estamos viendo cuál es la probabilidad de que un valor tome un cierto valor, no de que unos datos se ajusten a una distribución nula, ¿vale? Que es lo que hacemos con la estadística frecuentista. Y, por último, minimiza el uso de límites o de valores umbral para tomar decisiones. Y esto también es bastante importante porque, de hecho, la Asociación Americana de Estadística sacó hace unos años un artículo como muy potente y muy fuerte en contra del uso de p-valores, ¿no? O sea, como diciendo que debíamos de dejar de hacer una ciencia que estuviera tan centrada en esos valores umbrales, ¿no? En ese 0,05, que muchas veces no significa lo que pensamos que significa o que no estamos siendo capaces de interpretar bien o que en nuestra vida real o estamos rechazando resultados cuando no serían rechazables o al revés. Era un poco la conclusión de ese artículo. Entonces, estas son algunas de las conclusiones. Pensamos que ahora sería bueno oíros un poco, aparte de preguntas que podáis tener, pero también conocer un poco cuáles son vuestras experiencias utilizando bayesiana, cómo pensáis, cómo de generalizada pensáis que está, cómo de sencillo os ha resultado, cuáles son las limitaciones que habéis encontrado en esos intentos. Y por último, como avanzaba Paloma, pues os dejamos aquí unos cuantos ejemplos de referencias muy, muy útiles y yo creo que muy interesantes
para el aprendizaje de estadística bayesiana. En concreto, tanto el de Data Analysis Using Regression Multilevel, de modelos jerárquicos de Andy Gelman y el Rethinking de McElreath, son libros que todo el libro es un curso de R. O sea, todo el libro viene con código de R, con datos, entonces facilitan mucho el seguir y el implementar los ejemplos que ellos van poniendo en el libro. Entonces, muy recomendables. Yo creo que ahora cuando retomemos este curso, este grupo de estudio, utilizaremos alguno de estos, supongo. Y con esto yo creo que ya dejo de hablar y os dejo a vosotros. Y no sé si Paloma tendrá alguna consideración más que hacer. Voy a dejar de presentar y, bueno, podemos vernos las caras. A ver. Paloma, no sé si tienes algo que comentar. Nada, muy bien, Nacho. Me ha gustado mucho, gracias. Sí, está muy bien. Si hay dudas, eso, la verdad que cuando nos hemos estado preparando Nacho y yo también comentábamos que el debate sería interesante. También de saber pues, la experiencia de generar un grupo, qué dificultades nos hemos encontrado, qué cosas fáciles o, no sé, cualquier cosa que os pueda surgir. Chicos, muchas gracias. Me ha gustado un montón, gracias. Y me ha servido para recordar muchas cosas que tengo un poco abandonadas. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, yo tengo una. Que, bueno, pues la pregunto, porque me parece que nadie se anima. Mi experiencia con la estadística bayesiana es que al final acabo, o sea, no tengo mucha experiencia, pero al final siempre acabo usando distribuciones a priori no informativas. Y entonces bueno, no sé, os quería preguntar si conocéis algún ejemplo en biología donde es claro el uso, o sea, donde pondrías un prior informativo y cómo es ese prior. No sé si conocéis algún caso así como que se vea claro, porque al final eso yo siempre uso distribuciones uniformes que, que no aportan mucho, sino es simplemente para poder ajustar el modelo. Eso. Vale, yo si quieres te cuento así un ejemplo, es que es muy reciente y estoy peleándome con este modelo así ahora, entonces te cuento. Mira, es un modelo en el que es un modelo jerárquico, ¿vale? Es un modelo mixto en el que tenemos un montón de especies, medidas repetidas para especies y en el que esto ya es un poco más, porque claro, es un poco como un paso más, porque es un modelo en el que estamos metiendo esa estructura de autocorrelación filogenética, la estamos metiendo en el modelo, ¿no? Estamos metiendo una matriz de varianza-covarianza filogenética para describir la autocorrelación que existe en los residuos, ¿no? en los errores del modelo. Esto habrá gente a la que le suene. En este modelo tiene tantos parámetros porque estamos pidiendo al modelo que para cada una de las 200 y pico especies nos busque cuál es la pendiente con la que su fenología reacciona a calor, a frío o a fotoperiodo, ¿vale? Y entonces tenemos para cada especie 3 pendientes, 3 errores, un intercepto, o sea, es un modelo bastante complejo con un montón de parámetros y cuando tú intentas, a pesar de que tenemos, no sé, son 6.000 observaciones, es una base de datos bastante amplia, pero cuando intentábamos correr el modelo sin priors, o sea, con priors no informativos, aparte de que el modelo tardaba muchísimo tiempo en ajustar, no convergía. O sea, no convergía, se perdía en el espacio de parámetros, le hemos dado un montón de vueltas y la única manera de hacer que el modelo converja es acotar un poco el espacio de búsqueda para esos parámetros en lugares donde pensábamos o donde tenía sentido biológico, es decir, el utilizar esa información que ya tenemos para guiar un poco al modelo. Y esto hace de hecho,
esa información a priori o esos prior informativos pueden hacer la diferencia entre que un modelo converja o no converja. Pero, o sea, ¿cómo es esa información a priori? ¿Es la relación, en este ejemplo concreto, sería la relación de la especie con la temperatura? O sea, ¿cómo le das un valor pues, medio o...? Vale. Imagínate que tú sabes que las pendientes van a tender a estar entre 5 y 15, por ejemplo, y el error de esas pendientes va a tender a estar entre 0 y 3. Lo estoy inventando, ¿vale? No recuerdo ahora exactamente cuáles eran los valores, pero tú puedes pensar en distribuciones normales o en distribuciones Cauchy, si necesitas que las colas sean, no recuerdo si eran estas las de las colas más alargadas. O sea, puedes pensar en acotar ese espacio de búsqueda de tus parámetros para que el algoritmo no se ponga a buscar en infinito, porque el algoritmo está buscando un montón de parámetros a la vez, ¿no? Con cachitos de tu set de datos. Entonces, es muy fácil que se pierda si tú no lo orientas un poco. En estos modelos tan complejos, ¿vale? Estoy hablando de modelos con un montón de parámetros, con un montón de especies, un montón de efectos mixtos o de agrupamiento, etcétera, etcétera. Y esos valores, que creo que esta pregunta está relacionada con la que han puesto en el chat, ¿los sacas de dónde los sacáis? ¿De otros artículos? Por ejemplo, de esta especie han definido que la temperatura le afecta así o... A ver, es que en este caso este modelo lo estábamos haciendo para ver hasta qué punto el tener en cuenta la filogenia cambiaba las respuestas a modelos que han hecho esto anteriormente sin meter la filogenia. Entonces, sí que teníamos como una información bastante sólida a priori para establecer esos priors. Por añadir un poco, pero estoy de acuerdo con... Es que hay veces que cuando usamos modelos lineales tal cual, A más B por X, ¿no? Que es lo que ponemos más simple, el parámetro, pues, por ejemplo, podemos saber que es positivo, pues porque es lo que está publicado previamente. Y si siempre observamos, imaginar que la pendiente tiene un efecto positivo, tal, lo que dice Nacho es que cuando hay muchos datos, hay veces que se pierde a la hora de converger. Entonces, por mucho que tú le pongas esto pre-burning, in-burning, no sé qué, muchas interacciones, hay veces que se pierde. Entonces, el poner estos límites hay veces que ayuda. Yo no lo he hecho con bayesiano, pero lo he hecho con verosimilitud y con modelos no lineales. Entonces, cuando sabes que el parámetro es informativo de un proceso y sabes, imagínate que es lo más fácil, ¿no? Negativo o positivo, al aumentar aumenta y todo el mundo observa que aumenta, tú lo puedes justificar tanto en el artículo diciendo pusimos límites a este parámetro para que variara uniformemente, eso sería un prior también, en una pendiente, varía uniformemente pero de 0 a 1000. O de 0, es que a veces el prior es cortarte la cola para que no te busquen todo el universo del menos más infinito y que empiece más cerquita donde va a converger. Y eso parece que no, pero cuando hay modelos complejos con muchos datos, con muchas especies, te puede ayudar a que converja. Vale, pues se ayuda. Que a veces que no es tan difícil, es poner un límite con realismo biológico. Y es lo que dice Nacho. Lo bueno de esto es que te ayuda a pensar un poco. ¿Qué significado tiene el parámetro? ¿Dónde es el mínimo? ¿Dónde es el máximo? ¿Dónde puede cortar y demás? Bueno, pues se ayuda, un poco. Sí, muchas gracias. Sí. Tenemos una pregunta de Julen. ¿En qué casos en particular recomendaríais utilizar estadística bayesiana? ¿Siempre? Buena pregunta, Julen. Sí. Siempre, Julen. Siempre, ¿no? Tú siempre, Nacho. No, a ver, imagino que depende. O sea, yo creo que hay veces que no necesitamos matar moscas a cañonazos, ¿no? O sea, que según para qué quieras tu modelo, no sé. O sea, en el caso en el que os estaba mostrando, pues seguramente, no, o sea, igual no hace falta, ¿no? Utilizar la bayesiana, pero es interesante, pero el simple hecho de que te obligue a pensar en cuál es la estructura de tu modelo, de cómo se relacionan las variables, de cuáles son las estructuras de error que existen. Todo esto te hace entender bastante mejor lo que estás haciendo. Hay veces que si no, tú llegas, haces tu LM, quiero 4 interacciones, no sé qué, no sé cuántos, y
y el algoritmo te va a devolver una respuesta, pero eso no quiere decir que esa respuesta te la puedas creer, porque es que a lo mejor tus datos no son capaces de darte esa respuesta, no tienen información o potencia suficiente, potencia estadística para darte esa respuesta, y tú llegas y lo pones en lo publicas en un artículo, pues ok, pero eso no sería una buena praxis. Entonces, a veces estas aproximaciones lo que seguro que hacen es obligarte a pensar muy bien qué es lo que estás haciendo. Sobre todo para gente que trabaje con interacciones entre variables, todo esto, ¿no? Que empieza a aumentar exponencialmente el número de parámetros que le estamos pidiendo a los modelos. Cuando intentas hacer eso en bayesiana y ves que no hay manera de que converja el modelo y tal, pues te das cuenta que a lo mejor es que le estás sobreparametrizando un modelo y estás pidiéndole peras al olmo. Y a veces yo creo que tenemos de ser conscientes de eso. Y en tamaños muestrales pequeños puede ayudar también, lo que dice Nacho. O sea, ahora cogemos el p-valor que decía antes. Nos sale 0, no sé qué sería 90. Entonces ahí nos ayuda más al no decir es significativo o no es significativo de una manera tan brusca, ¿no? Creo que alguien ha levantado la mano. Sí, yo. Muchas gracias por el seminario, ha sido muy bien explicadito. Yo soy nueva en Bayes, así que no tengo nada de experiencia y tenía dudas sobre el prior. 2 preguntas. Una, ¿el prior siempre va referido a la relación entre las variables, es decir, como a la pendiente, o puede ir referido a la distribución de una de las variables? Y en caso de que hubiese más de una variable explicativa, ¿habría varias prior o sería solo una? Y luego la otra es, si no conoces la distribución de tu variable, o sea, puedes saber que siempre son valores positivos, ¿no? Por ejemplo, lo que habéis dicho, pero no conoces la distribución, ¿puedes decir al modelo que no conoces la distribución, pero sí que son valores positivos? Sí, le puedes poner una uniforme con límites, ¿no? De 0 a... Hemos ido por la última, pues estamos Nacho y yo haciendo... Vale, no, sin problema. Creo que estamos pensando lo mismo, ¿no, Nacho? Le puedes poner un límite Sí. y luego decir que es uniforme dentro de ese límite. Si para eso no sabes si hay más probabilidad, imagínate que has estandarizado las variables, que normalmente va de -1 a +1, y tú crees que tiene probabilidad, bueno, tú crees basado en literatura de que es mayor de 0 y que ya a partir de 2, imagínate, ya no tiene sentido, ¿no? Porque se sale del rango de observaciones. Bueno, pues le podrías poner el límite. Y la otra pregunta... claro. Nacho, ahora sí que les añades, pero tendrías que pensar en la distribución para cada uno de los parámetros que incluyes en tu modelo. Es decir, normalmente por variable puedes tener varios parámetros. Y eso es lo que dice Nacho. Te hace pensar no solo en cómo X determina Y, sino cómo tú defines este efecto de X en Y en función de 2 parámetros, si la relación es lineal, si es no lineal. Tienes que determinar la distribución de cada uno de los parámetros. O sea, mira, vamos, en el ejemplo que te ponía antes, yo creo que establecemos como 20 y pico priors. O sea, porque tenemos el prior para cada una de las pendientes, el prior para los interceptos, el prior para los errores, la distribución de los errores, que es muy importante. Luego, en esos errores, nosotros estamos buscando un parámetro filogenético que nos diga cuál es la estructura filogenética que hay en esa estructura de los errores. Y cada uno de esos parámetros luego también tiene su prior y tiene su error, que también tiene su prior. O sea, quiero decir que no es solo uno. O sea, tú tienes que pensar en qué parámetros tú le pides al modelo. Si tú no especificas el prior, por defecto va a asumir una distribución uniforme entre menos infinito y más infinito. Y si se la especificas, pues le haces el trabajo un poco más fácil, ¿no? También al algoritmo. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice Javier Fernández. Nimble. Yo no he usado Nimble nunca. No sé si tú, Nacho, o alguno. ¿El qué? Perdón, a ver. Si habéis utilizado Nimble y programa se llama Nimble. 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 Sí. No, la verdad es que no. Yo no, pero otra cosa es que no somos expertos en algoritmos, pero luego lo que decía Nacho también de los algoritmos, para gente matemática experta puede hacer una diferencia. El tipo de algoritmo con el que ajustas para que te encuentre el mejor parámetro. Lo que dice Nacho con los límites y demás, en principio va a coger de menos infinito a más infinito. Entonces hay veces que si no especificas un poco, como va iterando y va buscando dentro de
todo el espacio de posibles resultados se pierde. Entonces hay veces que ayudarlo un poco ayuda, y también el algoritmo que uses como es ayuda. ¿Qué quiere decir no informativo? No informativo es que no sabes cómo se distribuye. Entonces, simplemente, al no establecer una distribución a priori de ese parámetro, dices que hay la misma probabilidad de que esté a todos, imagínate, a todos los niveles de X, la misma probabilidad de que ocurra de Y, ¿no? No lo estoy diciendo bien. Que hay la misma probabilidad de que ocurra todos los valores del parámetro, si me estoy perdiendo. Eso es, ¿no? Lo estoy diciendo bien. Hay la misma probabilidad de que ocurran todos los valores del parámetro. Entonces, simplemente es una uniforme. No estás guiando al algoritmo para que encuentre una determinada probabilidad. No, Nacho, a lo mejor tú lo puedes explicar mejor. No, sí, simplemente por añadir, hay que tener en cuenta que cuando ajustamos un modelo lineal normal, un LM en R, estamos haciendo asunciones y estamos, obviamente no estamos utilizando priors, pero estamos asumiendo que, por ejemplo, la distribución del error es una distribución normal. O sea, que todo esto. Y aquí, o sea, cuando utilizamos bayesiana, pues podemos ser conscientes de que, o específicamente pedirle al modelo que la distribución de nuestros residuos, por ejemplo, no tiene por qué ser normal, ¿no? Estamos utilizando modelos no lineales, estamos utilizando... Pero vamos, lo de qué es no informativo yo creo que lo he explicado bien. Lo he explicado, sí que me lío ahí con la Y y la X y pues, el parámetro, ¿vale? Es que tengas la misma probabilidad del parámetro, sí. El valor. O sea, a mí me gustaría saber si hay gente que haya intentado utilizar estadística bayesiana, qué problemas ha tenido, si sigue dando un poco de miedete, o sea, un poco de... o pereza, no sé, ponerse con estas cosas. A mí me da mucho miedo y mucha pereza. Es que es como... es muchísimo más trabajo y como siempre vamos con el tiempo pegado, al final dices, pues tiro con estadística frecuentista y ala. Que es más fácil ajustar un modelo lineal, por ejemplo, y ya está. Pero es verdad que las veces que lo he usado me ha ayudado a entender muchísimo mejor mis datos y cómo se estaba comportando todo. Pero es más, bueno, a mí me parece más difícil. Es cierto lo que decía Nacho también, que las técnicas están avanzando mucho y eso ayuda también a que no sea tan complejo como era antes en C o no sé. Hay una herramienta de la que no hemos hablado, porque bueno, como íbamos ahí un poco pillados, pero también es bastante interesante pensando en eso de entender cómo es nuestro modelo, cómo son nuestros datos, etcétera, etcétera, que se llama Shiny Stan. Bueno, es una aplicación de Shiny para Stan, ¿no? En la que te permite, con cualquier objeto que hayas ajustado con Stan, cualquiera de tus modelos ajustados mediante Stan, se abre esa aplicación de Shiny en la que tienes una aplicación gráfica en la que puedes hacer un diagnóstico muy exhaustivo de cada uno de tus parámetros, de si han convergido las cadenas. Es como una GUI, ¿no? Vas haciendo clic, no hace falta andar picando código para esto. Y eso también te ayuda muy bien a entender si si tiene sentido los parámetros que estás buscando, las distribuciones, los priors. Y te ayuda a entender mucho mejor qué es lo que estás haciendo. De nuevo, esto tiene sentido, o sea, si tú necesitas hacer un modelo muy sencillo, tienes datos suficientes, no tienes unas estructuras complicadas y tal, es muy posible que no haga falta matar moscas a cañonazos. Pero cuando se empieza a complicar la cosa y tienes muchos datos y todo esto, yo creo que, o yo, por lo menos a mí también me da esa pereza, pero es que llegan momentos en los que utilizando modelos no lineales o algunos de los paquetes que te encuentras en R, no eres capaz de llegar a hacer los modelos que necesitas. Sí, estoy de acuerdo. Y necesitas ir a cosas muy complejas, que al final con los paquetes como estándar es complicadísimo también. Y yo creo que incluso se vuelve más fácil hacerte el modelo en bayesiana. Pues no sé, si no hay más preguntas,
yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias, chicos, por la charla, ha estado genial. Y muchas gracias a todos por venir. Nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias por organizarlo. Gracias. Nada. Chao.